Hay veces que me digo, el gobierno de Sheinbaum no me puede decepcionar más de lo que ya me está decepcionando, ¿no? Pero muchas veces me hace sentir como Dewey en Malcolm en el medio. Sí, me pueden decepcionar todavía más y aún así que no espero nada de esos inútiles. ¿Quién subía el impuesto al ¿Quién subió un impuesto de 8% a los videojuegos violentos, supuestamente para disminuir la violencia entre adolescentes y efectos negativos? Pero es una reverenda estupidez y les voy a explicar por qué. El documento del gobierno, si te metes a leer el documento del gobierno, en la parte donde dice que va a subir el impuesto a los videojuegos, textualmente nos dice, estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales, psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad. Vamos empezando por la parte que dice recientes. Es una mentira. El estudio es del 2012, hace 13 años. Aparte, el estudio es como una recopilación, ¿no? de otros estudios. Para empezar, ni a pedo es reciente. No sé quién hizo su chamba, pero me queda claro que no le hizo bien. Quedan 13 años ahí volando, donde hay muchos más estudios. Pero bueno, aún así dices, bueno, vamos a ser caritativos, vamos a ver qué está pasando. Y tú te pones a leer el estudio y sí nombra varios efectos negativos, pero también nombra otros positivos. Y una de las palabras claves es que nombra el exceso, o sea, como el exceso de videojuegos y tú de repente, los adolescentes que juegan mucho videojuegos y no sé, depende del estudio, ahora cuántas horas, pero normalmente daba la tendencia a que jugaban mucho, pues tenían menos relación con los papás, menos apegos con ellos, tenían como ciertos problemas de ansiedad, aislamiento, pero en el propio paper decía, no hay como suficiente evidencia. O sea, los propios autores, citándolos, decían, la evidencia científica acerca de la temática de los videojuegos es algunas veces contradictoria. Se debe realizar una mayor cantidad de estudios. De nuevo, en el propio 2012 están diciendo, pues sí hay unos efectos negativos y cuando hay un exceso, y aún así no estamos 100% seguros para afirmar de que, ay, güey, los videojuegos muy malos, ¿no? Que si tú te pones a pensar, pues claro, o sea, si pasas todo el cualquier conducta, si pasas todo el si es un exceso, pues va a tener efectos negativos, ¿no? Si un niño se la pasa 3 horas al día jugando, y pues ese tiempo de juego, también lo pudo haber utilizado para estudiar, para hacer ejercicio, para conectar más con su familia, pues obviamente va a tener un efecto negativo, pero en sí que los videojuegos sean violentos. Pero bueno, de repente era pura correlación la que hablaban, ¿no? Porque la mayoría de evidencias eran correlacionales. En el estudio que sí mencionaban como causalidad, decía que los niños tenían como más frecuencia cardíaca al jugar videojuegos violentos. O sea, esto no es un indicador de que sean más violentos, o sea, la frecuencia cardíaca bien podría ser correlato de que se están divirtiendo, de que están excitados, ¿no? Que están sorprendidos o están a media competencia. De nuevo, no es un marcador un equívoco de que van a ser violentos. Si tú vas al cine y te la pasas a toda madre, una película de miedo y gritaste, ¿no? Y sentiste la frecuencia cardíaca elevada, no vamos a decir: "Ah, las películas de miedo hacen más violenta a la gente". De nuevo, el gobierno no hace bien su chamba. Pero ahora sí, ¿qué dice la evidencia más reciente? En un metaanálisis de 2021, todavía 4 años antes, pero un metaanálisis es un estudio, es un análisis de otros estudios, citado en un libro gratuito del 2025. O sea, yo busqué este libro y estaba gratis, o sea, no me costó nada, nada encontrarlo en un tema lo más reciente, o sea, el que citó este estudio para la propuesta del 2026. El becario o el no sé quién diablos fue, me queda claro que hizo una chamba pésima, pero bueno, en este estudio nos hablaba que sí hay un efecto, o sea, sí hay un efecto en que podría ser como a los adolescentes, a los niños más violentos, pero era pequeño, una R de 0.11. La R va de -1 a +1, entonces el efecto era muy pequeño. Si bien de repente uno podría decir, bueno, entonces sí añade, sí añade, no vamos a decir que no, tampoco vamos a mentir aquí, pero a un efecto pequeño, cuando en México está cayendo pedados en violencia por factores mucho más importantes que lo que puedan ser los videojuegos, es un pedo. La propia APA, ¿no? Si nos vamos a la APA, que es la Organización de Psicología, como una de las autoridades más grandes a nivel mundial, nos dice lo siguiente: la violencia es un problema social complejo que probablemente surge de muchos factores que merecen la atención de investigadores, legisladores, público. Es importante investigarla, nos dice, ¿no? Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente sólido y desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia, que sabemos que por la investigación que son un gran predictor de violencia futura. O sea, de nuevo,
Hay un peque en los estudios más recientes del 2021, pueden haber todavía más, no encontré más. El 2021 nos dice que sí hay un efecto, pero muy pequeño. O sea, si tú lo primero que vas a trabajar es la violencia, no me pondría a trabajar de que: "Ay, estás jugando videojuegos violentos", o no, pues vería: "Oye, pues estás en un contexto violento, tu papá te pega, tu mamá te pega, ¿no? Tienes problemas tienes algún trastorno, de estrés postraumático, algún trastorno relacionado con la conducta, con un niño, ¿no? ¿Cómo están tus habilidades de regulación?". Me podría checar 1000 cosas más antes de ver qué tanto tiempo estás jugando videojuegos. A menos que obviamente sea de que, pues juega un montón. O sea, pero no, otra vez un exceso, pues sí me enfocaría en eso. Oye, pues, ¿por qué estás jugando tanto? Pero de nuevo, o sea, decir que la violencia es causa de los videojuegos cuando tenemos una crisis de seguridad en México, es es me causa una pinche úlcera, cabrón. ¿A qué videojuegos van a impinar? El documento no especifica qué categoría de clasificación usará. Solo nos dice videojuegos violentos. O sea, hay una categoría. En varios medios hablan de videojuegos mayores de 18 años, pero de nuevo, estas son suposiciones periodísticas. Nadie leyó el pinche documento original, a mi entender, ni los papers en los que se basan, de nuevo, nadie, o sea, casi nadie está viendo esto, exceptuando otros como creadores de contenido que les gustan los videojuegos. Y esto es un problema muy serio, porque de nuevo, ya hay una clasificación de videojuegos. Si tú vas a una tienda, si tú eres no sé, tienes 15 años y vas a una tienda y quieres comprar un videojuego con clasificación para audiencia madura, no te lo pueden vender, se lo venden a tus papás. Entonces no estamos hablando, o sea, de por sí estamos hablando de que, güey, vas a cobrar un videojuego del 8% a la gente que le gusta jugar videojuegos, como yo, otras personas, y ellos van a pagar más solo porque los papás no pueden hacer más su chamba de ver qué contenido están consumiendo sus hijos. Entonces dices: "Pues, puta cabrón, pues, ¿por qué yo tengo que pagar los pecados de los demás? Y sobre todo, tengo que pagar los pecados de los demás, si ni siquiera estás argumentando bien, no me estás argumentando bien con ciencia". Podemos sacar algunas conclusiones. Los videojuegos violentos tienen una correlación estadística, sí, pequeña en conductas violentas, tanto en adolescentes y niños, que de nuevo, hay todo un sistema de clasificaciones. Dudo bastante que jugar Mario Bros. Nos pudiera a los niños los pudiera hacer más violentos, ¿no? Que jugar Minecraft, lo dudo. Los padres tienen que ver qué chingados están comprando sus hijos. Da por otra parte, los videojuegos también pueden tener efectos positivos en el desarrollo. El propio estudio que citaron de 2012 hablaba de ciertos beneficios como, eh, si bien no acuerdo, era como de atención, como de desarrollo, cognitivo. Sobre todo, era en ciertos videojuegos que los hacían moverse, como del Wii, que los Wii tenía como ciertos videojuegos que hacían que los morros se movieran. Sí tiene un efecto positivo. O sea, de hecho, gastaban más calorías y también para otros problemas sí citan bastantes, ¿no? Como problemas médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como supongo que de distracción para mejorar el momento. El gobierno está bien idiota. Echarle la culpa a los videojuegos en otras áreas de verdadero interés siempre ha sido una vía rápida a los políticos. Antes se ocupaba rock, antes a la TV, ahora los videojuegos. Pues nada, jugar videojuegos es algo hermoso. Para la gente que le gusta, es un gran hobby. Claro que hay diferentes temáticas en los videojuegos, con diferentes, clasificaciones. Si eres un papá, tienes que estar viendo qué está o sea, me queda claro que tienes que estar viendo qué está consumiendo tu hijo y cómo lo consume. Tal vez a una pequeña población a una población que ya de por sí es violenta, los videojuegos violentos, ¿los pudieran hacer más violentos? Pues sí, eso puede ser, pero no, la correlación es muy pequeña, como para que sea la primera cosa que atacaríamos. Y de nuevo, si realmente lo que queremos hacer es bajar la violencia y problemas psicológicos en los niños, creo que habían otros factores más importantes que los videojuegos. Pero de nuevo, esta es mi presentación, esta es la información que pude rescatar. Déjame en los comentarios qué opinas. Soy Mario, hasta luego.